والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue. Hayakum Allah, ikhwan, bienvenidos hermanos. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro Ba'd Fawaid Surat al-Fatiha, algunos beneficios de la Sura al-Fatiha, escrito por el imam Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, y estamos usando la explicación de nuestro Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Alhamdulillah, en las últimas clases de Juan Barakallahu Fikum se mencionó, o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah en su escrito, en su libro menciona sobre la última parte de Surat al-Fatiha, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, donde se recita en Surat al-Fatiha, la última parte en Surat al-Fatiha: guíanos al camino recto, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم, el camino de aquellos que has favorecido, y no de aquellos que han recibido tu ira, ni de aquellos que se han desviado. Y el Sheikh mencionó en las últimas clases, si se recuerdan, en Juan Barakallahu Fikum, sobre esto, y nomás vamos a mencionarlo otra vez para revisar antes de seguir con el resto de la explicación del Sheikh sobre esto. Mencionamos la semana pasada, o las últimas clases de Juan Barakallahu Fikum, que aquí esta dua, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guíanos al camino recto, es algo tan importante que Allah subhanahu wa ta'ala obligó a los siervos que pidan esto, o que supliquen con esto en la recitación de Surat al-Fatiha en cada raka'a de cada salah, en cada raka'a de cada salah, ya sea que el salah sea la oración obligatoria o la oración voluntaria. Se recita Surat al-Fatiha en cada raka'a, en cada salah. Y en cada raka'a y en cada salah se recita Surat al-Fatiha mencionando esta parte de la sura: Ihdina as-sirat al-mustaqim, guíanos al camino recto. Esto es algo tan importante que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado a recitarlo muchísimas veces al día. Muchísimas veces. Y para aquellos que oran más de las oraciones obligatorias, pues aún más la persona recita esto y pide esto, suplica con esto todos los días, varias veces el día, muchísimas veces el día. Que ser guiado al camino recto es el éxito en la dunya y en la ákhira. Que seas guiado sobre el camino recto, es decir, que reconoces cuál es el camino y estás sobre ese camino en creencia, dicho y acción. Ese es el éxito.
Y es el éxito en la dunya y el éxito en la ákhira, en el más allá. Así que eso es algo de lo más importante que uno puede pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala, es pedirle que Allah te guíe al camino recto. Porque quien es guiado al camino recto y es en verdad es estar sobre el camino recto, es guiado en creencia, en dicho y en acción, practica el camino recto, es parte de toda su vida el camino recto, está sobre eso completamente, es el éxito que todo creyente o cada creyente busca de su Señor. Ser de aquellos que son guiados sobre el camino recto. Porque eso le beneficia en esta dunya, que Allah subhanahu wa ta'ala lo cuida, lo proteja, le responde a sus súplicas, lo mantiene firme sobre esa guía, y es de aquellos que es feliz en esta dunya y será feliz en la ákhira, porque aquel que es guiado sobre el camino recto y muere sobre el camino recto, pues en la ákhira será de aquellos que Allah subhanahu wa ta'ala ha salvado del fuego, de aquellos que va a entrar o que va a recibir su misericordia y su perdón en el día del juicio, y va a entrar a su paraíso, y su recompensa será grandísima en el más allá, en la ákhira. Entonces es el éxito en la dunya o el ákhira. Y eso es lo que más uno debe de pedir, y enfocarse bien en pedir esto de su Señor, dentro de Salah y afuera del Salah. Dentro del Salah, recitando Surat al-Fatiha, poniendo atención a su significado, y afuera del Salah. Pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que te guíe, que te mantenga firme sobre el Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba, el entendimiento del din de los Sahaba, porque eso es el Islam, y eso es el camino recto. Esto es el camino recto. La práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y los Sahaba es el camino recto. La práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y los Sahaba es aquello que Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا. Si ellos creen así como ustedes creen en Muhammad, serán guiados. Serán guiados, es decir, serán guiados sobre el camino recto. Entonces, aquellos que llegan después del profeta sallallahu alaihi wasallam y su sahaba, aquellos que llegan después, si creen, es decir, en creencia, dicho y acción, si creen así como ustedes creen en Muhammad, ustedes es el plural que Allah subhanahu wa ta'ala mencionó, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. Si aquellos creen y practican el din de Allah, así como ustedes lo hacen en Muhammad, serán guiados sobre el camino recto. Entonces, de la guía y estar sobre el camino recto es tener la creencia, dichos y acciones así como lo practicaron el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. Quien está sobre ese camino, está sobre el camino recto. Y le debe pedir a Allah subhanahu wa ta'ala día y noche que lo guíe a ese camino y que lo mantenga firme sobre ese camino y que lo aumente en ese camino. Y eso es el éxito en la dunya o el ákhira. Y también encima de eso vemos la gran sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, que nos enseña no solo qué pedir, o sea, no solo lo que queremos, en qué queremos estar, pero en qué no queremos estar. Igual, ihdina as-sirat al-mustaqim, guíanos al camino recto. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wala-dhalin. Guíanos al camino recto, el camino de aquellos que has favorecido. Esa gente guiada que has favorecido y que amas y que protejas y que bendigas, guíanos sobre ese camino. Es el camino de los profetas y mensajeros de Allah. Es el camino del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es el camino de los sahaba. Guíanos a ese camino.
y no el camino de aquellos que han recibido tu ira, y no el camino de aquellos que se han desviado de tus órdenes, mandatos, y no de ellos. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala cuál camino exacto en que queremos estar y cuál camino en cuál camino no queremos estar. No, entonces queremos el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, el camino que Allah subhanahu wa ta'ala obligó a los profetas y mensajeros de Allah estar sobre ese camino. Nosotros queremos ese camino, estar sobre ese camino en creencia, en dicho, en acción. Entonces le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Fatiha sobre esto. Y esto es lo que el Sheikh ha mencionado en las últimas clases sobre de que el camino de aquellos que Allah subhanahu wa ta'ala ha favorecido es la gente de Tawhid. Es la gente de Tawhid. Es la gente que sigue el monoteísmo islámico, Tawhid, en su creencia, en su dicho, en sus acciones. Sigue Tawhid y se aleja de Shirk. La gente del camino recto, la gente que Allah subhanahu wa ta'ala ha favorecido es la gente de Imán. La gente que tiene imán en su creencia, en sus dichos y acciones. Y se aleja completamente del kufr, incredulidad. La gente que Allah subhanahu wa ta'ala ha favorecido es la gente de sunnah. La gente que está sobre la sunnah en creencia, en dichos y acción. Y se aleja de innovaciones de bid'ah. Es la gente del camino recto. Y piden ser alejados de la gente del desvío. O sea, piden ser alejados de el desvío y su gente. La gente desviada. Queremos estar alejados del desvío y la gente desviada. No. Entonces eso es la gente favorecida. Queremos ser de esa gente y de ese camino. Estar sobre ese camino para ser de esa gente. Y no de aquellos que han recibido la ira. ¿Por qué han recibido la ira de Allah? Mencionamos, como menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab y también explica Sheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhullah, de que el significado aquí y la razón por cual Allah subhanahu wa ta'ala menciona Maghdubi alayhim, ellos son los judíos. Aquí el significado de esta ayah de su origen se refiere a los judíos. Porque los judíos son gente que les llegó conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Les llegó conocimiento. Pero oponieron ese conocimiento y no practicaron ese conocimiento. Entonces recibieron la ira de Allah subhanahu wa ta'ala por esa razón. Igualmente los que son desviados, cuando pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe al camino de aquellos que ha favorecido, pero no de aquellos que han recibido la ira, es decir, como los judíos, ni de aquellos que se han desviado, como los cristianos. Aquí se refiere a los desviados, a los cristianos, porque ellos empezaron a adorar y querer, o sea, adorar al Creador, pero sin conocimiento, lo opuesto de los judíos. Los judíos tuvieron conocimiento, pero no adoraron acorde de ese conocimiento. Y los cristianos quisieron adorar su Creador, pero sin conocimiento y cayeron en error. Así que se desviaron. Entonces, el Sheikh ha explicado de que no solo es aquí lo que se refiere a los judíos, solamente los judíos, pero cualquier persona, aunque sea musulmán, que tiene la misma característica o la misma descripción de que le llega el conocimiento, pero no adora acorde de ese conocimiento, pues cae bajo de esa misma descripción, Maghdubi alayhim, que ellos son la gente que ha recibido la ira de Allah. Igualmente, aquellos que adoran a Allah subhanahu wa ta'ala sin conocimiento,
adoran a Allah subhanahu wa ta'ala sin conocimiento, es decir, basado a innovaciones o siguiendo sus deseos en cómo quieren adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, ellos son los desviados. Ellos toman la misma característica o descripción de los cristianos que adoran sin conocimiento. Adoran sin conocimiento, entonces están bajo de esa misma descripción de los cristianos, los desviados. Entonces no queremos ser de la gente que no aplica el conocimiento, ni de la gente que es desviada, que no obra con el conocimiento. O sea, no basa su adoración en conocimiento y solamente adora basado a ignorancia, basado a sus deseos, basado a innovaciones, y por eso han caído en shirk y en kufr y en bid'ah. Entonces seguimos, ya Juan, y eso es lo que se mencionó en las últimas clases, y seguimos. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menciona: وفيها من الفوائد تبرأ من حول والقوة لأنه منعم عليه, que de los beneficios de esta sura y esta parte de la sura es de que el siervo reconoce cuando suplica con esta dua en Surat al-Fatiha, el que suplica con esta dua reconoce que no tiene poder ni fuerza en esto, y por eso está suplicando a su Señor. Está suplicando a su Señor que lo guíe el camino recto, porque él no tiene el poder ni la fuerza ser guiado sin la guía de Allah subhanahu wa ta'ala. No tiene el poder de ser guiado y estar sobre la guía, con ese éxito de reconocer la verdad, aceptar la verdad y poner la verdad en práctica sin la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, sin su guía. Y por eso él reconoce que él no tiene ninguna fuerza ni poder excepto de que Allah subhanahu wa ta'ala se lo dé. Y eso es el mun'am alayh, que él es el que es favorecido por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lo ha elegido por ser alguien del camino recto, de sus siervos que Allah subhanahu wa ta'ala ama, los ha guiado al camino recto y él los mantiene firmes sobre ese camino. Y es lo que la persona, cuando pide eso, reconoce que de él mismo no tiene ese poder ni fuerza para ser exitoso en estar sobre el camino recto sin la ayuda y guía de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso suplica eso. Y por eso lo suplica a su Señor y a nadie más. A nadie, no a su sheikh, no a su imam, no a su padre, no a nadie le dice guíame el camino recto. No. Se pide eso y se ora eso. Se pide de aquel que tiene el poder sobre los corazones, como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah subhanahu wa ta'ala dijo que Ar-Rahman tiene los corazones entre sus dedos y los cambia como él quiere. Subhanallah. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam se suplicaba siempre: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Aquel que cambia los corazones, haz mi corazón firme sobre tu religión, sobre tu din. Ya muqallib al-qulub. Muqallib es el que cambia para arriba y para abajo, cambia de un lado a otro lado, para arriba o para abajo, o sea, cambia las posturas o posiciones del corazón. Ya muqallib al-qulub, o aquel que cambia los corazones. Thabbit qalbi ala dinik. Haz mi corazón firme sobre tu din, tu religión. Eso es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam suplicaba con esta dua siempre y muchísimo. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik.
Naam, es una dua que debemos aprender bien y usarla bastante. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Naam. Entonces el Sheikh dice, Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah, وكذلك فيها معرفة الله على تمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى. Naam, que también pues eso, el creyente cuando suplica con esta súplica, reconoce que Allah subhanahu wa ta'ala es perfecto y es poderoso y es completo y niega cualquier defecto a él subhanahu wa ta'ala. Allah no tiene defectos, pero es completo y perfecto. Y el creyente reconoce eso y por eso él regresa a su Señor y le pide a su Señor, porque Él es el que posea todo, es el dueño de todo. Y le pide a Allah subhanahu wa ta'ala que lo guíe al camino recto y ser de esa gente guiada y alejarse del desvío y de esa gente desviada y alejarse, o que Allah subhanahu wa ta'ala lo aleje de la gente que Allah subhanahu wa ta'ala odia y lo une y lo guíe con la gente que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah sigue, dice, وَفِيهَا مَعْرِفَةَ الْإِنسَانِ رَبَّهُ وَمَعْرِفَةَ نَفْسَهُ. Y en eso también reconoce no solo su Señor, pero reconoce a Él mismo, reconoce sus límites, reconoce que su Señor no tiene ningún límite, no tiene ningún defecto, es completo, es perfecto, pero reconoce que Él mismo es débil, está limitado, es débil y necesita a su Señor. Reconoce que su Señor no necesita a nada, no necesita a nadie ni a nada. Necesita el Señor de todo. Él es el dueño de todo, el Todopoderoso. Pero Él mismo, el siervo, reconoce que Él es débil y Él necesita a su Señor. Él es débil y necesita a su Señor poderoso. Naam, y clemente, y compasivo, y misericordioso. Naam. Sheikh Al-Fawzan menciona y dice, esta sura, si reflexionas bien sobre esta sura, aprendes o has aprendido de Allah subhanahu wa ta'ala que Él es completo y perfecto, de sus nombres y atributos, no, y de las grandes bendiciones y favores que Él ha puesto sobre ti. Y reconociendo esto, aumenta tu imán y tu certeza, aumenta tu fe y tu certeza en Allah subhanahu wa ta'ala. No. Y eso, la persona que aumenta más en su fe y certeza en su Señor, aumenta más en dependencia en Él, aumenta más en recuerdo a Él, aumenta más en la súplica a Él, aumenta más en rogarle a Él subhanahu wa ta'ala por todo. El que ha perfeccionado su tawhid y su fe es el que más depende en su Señor y más suplica a su Señor. El que más suplica. Hay gente que pasa todo el día sin suplicar a su Señor subhanahu. Pasa todo el día sin hacer dua a su Señor. Pero el creyente debe hacer dua todo el día, todo lo que pueda. No solo en las oraciones. Debe hacer dua siempre a su Señor, recordando a su Señor, haciendo el dhikr, los adhkar, y hacer dua con los duas de la sunnah o duas que se encuentran en el Corán o en los hadith, o simplemente algo que tú quieres pedirle personalmente a tu Señor. Hay que aumentar en dua, ya Juan. La persona que aumenta en conocimiento, aumenta en tawhid y iman, aumenta en ese monoteísmo islámico y la fe. Y cada vez que aumentas en perfeccionar tu tawhid y tu iman, aumentas en dependencia en Allah subhanahu wa ta'ala, que dependes más aún en Allah subhanahu wa ta'ala.
y oras o suplicas más a tu Señor. Entonces es de la característica del creyente, que siempre su corazón está pegado a su Señor, pidiendo y suplicando a su Señor por todo, por todo. Lo más pequeño que uno puede ser que ve que es muy pequeño, deben pedírselo a su Señor, ya sea de comida o bebida o de ropa o de cualquier cosa en la vida. Pero de los asuntos más importantes, ser salvados del fuego, salvados del castigo de Allah, salvados o alejados de esa ira de Allah subhanahu wa ta'ala, en la dunya y en la akhira, y ser de la gente que Allah ama, que Allah nos guíe, que nos haga de los creyentes, que nos haga de la gente que obra con buenas obras, que nos haga de la gente que Allah subhanahu wa ta'ala acepta sus buenas obras y recompensa en la dunya y en la akhira por las buenas obras. Que sea de la gente que en el día del juicio Allah subhanahu wa ta'ala perdona o nos entra en el paraíso sin juicio. Hay que suplicar día y noche por esas cosas, Juan, barakallahu fikum. Que Allah nos salve del castigo de la tumba. Que Allah nos salve del castigo del juicio en el día del juicio. Que nos salve del infierno, del castigo eterno. Que nos salve de esas cosas. No tenemos suficiente horas en el día para seguir pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala por eso, Juan. ¿Cómo es que hay gente que pasa todo el día sin suplicar por esas cosas? Subhanallah. El creyente sigue pidiendo a su Señor y apega su corazón a su Señor y depende a su Señor en todo. Cuando tiene problemas en el trabajo, le pide a su Señor. Cuando tiene problemas económicos, le pide a su Señor. Y eso es cuando la gente recuerda más a su Señor. Cuando se tiene problemas con su economía o algo que se trata de su dinero o trabajo, es solamente cuando recuerdan a Allah, subhanallah. Pero hay que recordar a Allah subhanahu wa ta'ala en todo. Hasta en las cosas que puede ser que la gente ni siquiera piensa en pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando tienen problemas con sus hijos, sus esposas, esposos, padres, tíos, tías, que Allah subhanahu wa ta'ala, debemos regresar a Allah subhanahu wa ta'ala y pedir ayuda, que Allah los guíe, que Allah me guíe, que Allah me protege, que Allah los protege, que Allah nos une sobre la verdad, que Allah nos haga de los creyentes. O sea, hay que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala siempre por todo y en todo de nuestra vida. Ese es el creyente. El creyente es el que apega su corazón a su Señor y depende en su Señor en todo aspecto de su vida. En todo. El Sheikh aquí, Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah ta'ala, sigue, dice: فإنه إذا كان الرب فلا بد من مربوب. Subhanallah. Entonces dice, si hay un Señor, pues entonces hay un siervo. Y dice, وَإِذَا كَانَ هُنَا رَاحِمْ فَلَا بُدَّ مِنْ مَرْحُومٍ. Y si hay un misericordioso, pues hay alguien que recibe esa misericordia. وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ مَالِكٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مَمْلُوكٍ. Y si hay un dueño, pues entonces hay aquel que es propiedad o es del dueño. Es del dueño. No, el mamluk es la propiedad o aquello que pertenece al dueño. No, entonces Allah subhanahu wa ta'ala es el dueño y nosotros pertenecemos a él. Pertenecemos a Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ عَبْدٌ فَلَا بُدَّ مِنَ الْمَعْبُودِ. Y si hay aquel que adora, pues entonces hay el adorado. Entonces nosotros adoramos y Allah subhanahu wa ta'ala es el único que es adorado. No. Sheikh
Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, menciona, dice, no, que el siervo reconoce que él es débil, y de que tú reconoces, dice el Sheikh, que eres débil y que dependes en tu Señor, es una parte de imán, y que tienes una gran necesidad para Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso recitamos esta sura y suplicamos en esta sura seguido, día y noche, y en cada raka, en cada oración, seguimos pidiendo esto. Y eso dice el Sheikh, لِأَنَّ فِيهَا هَذَا الدُّعَاء الْعَظِيمِ, porque en esta sura está esta súplica grandísima, la cual pues Allah subhanahu wa ta'ala nos ha enseñado a suplicar con esta, y acepta esta dua, porque Él es el que, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha enseñado a suplicar con esta dua. Entonces cuando el siervo suplica con esta dua, y se enfoca cuando está suplicando con esta dua, y le está pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente con su corazón y con certeza que Él es el único que le puede dar esto, Allah subhanahu wa ta'ala acepta esta dua y responde a esta dua, siempre y cuando la persona tiene fe en esta dua y aplica y está acorde en sus acciones y creencias y dichos sobre esta dua. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala acepta. Dice el Sheikh, تقبل الله منك سعد في الدنيا والآخرة. Y si Allah subhanahu wa ta'ala acepta de ti esta dua, pues serás feliz en la dunya y en la ákhira. Serás feliz en la dunya y en la ákhira. Pero si eres negligente en no suplicar con esta dua, o cuando suplicas y recitas esta dua en Surat al-Fatiha, en tu oración, y no estás poniendo atención. Es una de las cosas, Juan, que Sheikh al-Islam Ibn Qayyim, el Imam Ibn Qayyim, mencionó de las razones por cual la súplica o la dua es respondida y aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala, es cuando la persona suplica y todo su corazón está presente y enfocado en lo que le pide su Señor. Cuando la persona solamente dice, por ejemplo, astaghfirullah, astaghfirullah, pero lo dice como costumbre, después, digamos, una costumbre después del salah, termina el salah y dice astaghfirullah, astaghfirullah, pero no está poniendo atención a lo que está diciendo. No está poniendo atención que le está pidiendo a Allah que le perdone sus pecados. Astaghfirullah está diciendo, pido perdón a Allah. Pido perdón a Allah. Pides perdón de tus pecados, de tus errores, de tus fallos. Entonces, cuando la persona no está poniendo atención, es señal de que Allah subhanahu wa ta'ala no acepta esa dua ni responde a esa dua. Entonces, de las razones por cuales Allah subhanahu wa ta'ala acepta la dua y responde la dua es cuando todo el corazón está enfocado y concentrado en esa dua. Entonces, cuando nosotros recitamos Surat al-Fatiha y estamos haciendo dua, mucha gente recita Surat al-Fatiha porque ya ahora es como una costumbre de solamente recitar Surat al-Fatiha cuando entras al salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Se recita toda la sura sin pensar o enfocarse en lo que se está diciendo. Entonces, ¿cómo va a ser aceptada esa dua? La persona debe de enfocar y concentrarse en lo que está pidiendo a su Señor. Imagínense que alguien enfrente de ti te quiere pedir un favor. Y es un favor grandísimo. Ya sea que te quiere pedir dinero o algo grande, algo grandísimo que necesita en su vida. Algo grandísimo. Ni siquiera te está mirando en la cara, ni siquiera te está poniendo atención. Está enfocado en viendo otra gente
está volteado, ni siquiera está viéndote en la dirección de donde estás, ni siquiera te está viendo en la cara o en los ojos, está volteado mirando a otra cosa, a otra gente que le está llamando la atención y está hablando a la vez contigo. Y si me puedes, si me puedes prestar unos $100,000 y te lo pago después. Y está mirando al otro lado a otra cosa que ni siquiera te está dando ese respeto de la atención que tú mereces cuando él te está pidiendo un favor. Así es cuando la persona nomás suplica con una dua que ha memorizado o cuando suplica con su propio idioma, pero no tiene todo su corazón dentro y no está todo o completamente concentrado y enfocado en lo que le está pidiendo su Señor. Allah subhanahu wa ta'ala no acepta eso, porque no es de las etiquetas de hacer el dua a su Señor. Hacer dua a nuestro Señor, nos enfocamos completamente. Cuando adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala, lo adoramos completamente. Estamos enfocados, estamos concentrados y le damos a Él toda la atención que Él merece subhanahu wa ta'ala. Entonces, eso es algo muy importante, Juan, de cuando suplicamos tenemos que estar enfocado para que es de las razones por las cuales Allah subhanahu wa ta'ala acepta la dua. Entonces dice el Sheikh, si eres negligente de esto y no pones esto en práctica, dice el Sheikh, فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعَكَ بِشَيْءٍ. Entonces esto no te va a beneficiar para nada. Una persona puede recitar Surah Al-Fatiha 1000 veces al día y no le va a beneficiar, o puede suplicar con cualquier otra súplica 1000 veces al día. Y si su corazón no está ahí dentro de eso, si no está completamente enfocado, concentrado en esa dua o en ese aspecto de adoración, pues entonces eso no le va a beneficiar. فهذا مما يؤكد على العبد أن يتدبر القرآن خصوصا هذه السورة العظيمة. Y esto es lo que es sobre cada musulmán y creyente, el siervo, de que reflexiona bien en el Corán. Cuando está leyendo el Corán, específicamente, dice el Sheikh aquí, Sheikh Al-Fawzan, específicamente esta sura grandísima, Surat Al-Fatiha. Y dice el Sheikh sobre lo que dijo Sheikh Muhammad Wahab, si hay un señor, pues hay un siervo. Dice el Sheikh, y esto es, dice, يدل على أنه لا بد من رب الخالق. Y esto muestra que es completamente necesario que hay un Señor, el Creador, y de ese Señor Creador hay una criatura, aquello que Allah ha creado, y un siervo. El makhluq li Rabbil Alamin fue criado para Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y si hay como dijo Sheikh Muhammad Wahab, y si hay un misericordioso, pues hay alguien que recibe su misericordia. Y esto muestra o se refiere a Ar-Rahman Ar-Rahim. La primera cosa que mencionó se refiere a la parte de la sura Rabbil Alamin, el Señor de todo lo que existe, el Señor del universo. Ar-Rahman Ar-Rahim, el misericordioso, el clemente, pues si hay un misericordioso, pues es completamente necesario que hay alguien o algo que merece o que recibe esa misericordia. Y ellos son la creación, ellos son de la creación. La creación es quien recibe la misericordia del misericordioso, del clemente. Y él es Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es el misericordioso, el clemente, el compasivo. Y aquellos que reciben su misericordia, pues ellos son las criaturas. Ellos son de la creación. Malik Yawmiddin, si hay así como dijo Sheikh Muhammad Wahab, si hay ¿cómo se dice? Si hay
un dueño, pues hay aquello que le pertenece a él. No. Malik Yawmiddin, el dueño del día del juicio, pues Allah subhanahu wa ta'ala es el dueño, entonces es completamente necesario que haya algo que le pertenece. Si él es dueño, pues es dueño de algo. Entonces hay algo que le pertenece y eso es todo lo que existe. Allah es el dueño de todo lo que existe. Allah es el creador de todo. Entonces los siervos son de Allah subhanahu wa ta'ala, pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es el dueño, o es nuestro dueño de los siervos. No. Y si hay aquellos que adoran, o si hay quien adora, pues hay el que es adorado. No, dice el Sheikh. Entonces es completamente necesario entender de que hay el adorado, el que es adorado, y el único que merece la adoración es Allah subhanahu wa ta'ala. Él es Allah subhanahu wa ta'ala. Y el resto de la creación lo adora a Él. O sea, la creación adora al Creador. El Creador es el adorado. El único que merece ser adorado es el Creador, Allah subhanahu wa ta'ala. Y los siervos pues son quienes adoran a Él. Y es de la razón por cual fue creado ese siervo. El siervo que no adora a Allah subhanahu wa ta'ala ha salido de su propósito de la creación. Él fue creado con ese propósito. Aquellos incrédulos que no adoran a Allah subhanahu wa ta'ala han rechazado servir a Allah subhanahu wa ta'ala o cumplir con el propósito por cual ellos fueron criados. Wa'iyadu billah. Naam. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Un momento aquí. Naam. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah sigue, dice: وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ حَادٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مَهْدِي. No. Y si hay aquel que guía, pues hay los guiados. وَإِذَا كَانَ هُنَا مُنْعَمْ o mun'im, فَلَا بُدَّ مِنْ مُنْعَمْ عَلَيْهِ. Y si hay aquel que da bendiciones y favores, pues entonces es necesario aquel que recibe esas bendiciones y favores. وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ مَغْضُوبَ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْغَاضِبِ. Subhanallah. Y si hay aquellos que han recibido la ira, pues es necesario que hay aquel que se ha enojado. Aquel que se ha enojado. No, de donde llega la ira. وَإِذَا كَانَ هُنَا يعني ضال فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِلٍ. Y si hay aquel que es aquel que es desviado, pues hay aquello que lo ha desviado. No. Sheikh Al-Fawzan menciona sobre esto y dice, pues todo esto vemos en Surat Al-Fatiha, de que Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña que Él es el Señor de todo y todo regresa a Él. Cuando se pide ihdina as-sirat al-mustaqim, guíanos el camino recto. إذا كان هناك هاد, si hay aquel que guía, quien es Allah subhanahu wa ta'ala, Allah es quien guía, pues entonces hay aquel que recibe esa guía y Él es el siervo. Entonces regresamos a Allah subhanahu wa ta'ala por esa guía. An'amta alayhim, yani aquellos que han recibido su favor, pues si hay aquel que da las bendiciones y da sus favores, pues hay aquellos que reciben esa bendición o ese favor. Y ellos son los siervos. Allah es el que da sus bendiciones y favores, y los siervos son los que reciben esas bendiciones y esos favores. El maghdub alayh, yani غير المغضوب عليهم, y no de aquellos que han recibido
la ira de Allah subhanahu wa ta'ala, ellos son los judíos, dice el Sheikh al-Fawzan. Y aquellos también que han tomado esas mismas características, que han aprendido o han recibido o logrado algo de conocimiento y no obran con ese conocimiento. Entonces, si hay aquel que se enoja, pues hay aquellos que reciben esa ira o ese enojo de él. Entonces, quien se enoja o se molesta y quien se enoja con esta gente es Allah subhanahu wa ta'ala. Y quien recibe esta ira son aquellos que han caído en no cumplir con lo que Allah les pide, en no cumplir con la legislación de Allah, en no cumplir con los mandatos y prohibiciones de Allah subhanahu wa ta'ala. No, entonces Allah subhanahu wa ta'ala es el que se enoja. Y aquellos que reciben la ira de Allah, el Creador, el que se ha enojado, pues ellos son los que no han cumplido con aquello que Allah subhanahu wa ta'ala les ha enseñado. Han caído en desobediencia a Él. Y se han hecho arrogantes. Se han hecho arrogantes de no cumplir con aquello que les ha llegado. Por bendición y por misericordia les llegó el conocimiento. Les llegó la guía por misericordia. Les llegó la guía por un gran favor y bendición y misericordia a nosotros. Nos ha llegado, pero si nosotros no cumplimos con ese conocimiento y no obramos con ese conocimiento y no adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala con ese conocimiento, seremos de la gente que recibe la ira de Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'adu billah. Allah nos protege de eso. Igual, pues dice el Sheikh, entonces de la creación, aquella gente que es desobediente y opone los mandatos de Allah, ellos son de la gente que recibe la ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Sigue Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah y termina el escrito Sheikh Muhammad Wahab sobre esto y dice: فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية والنفي النقائص عن الله عز وجل, que en esta sura contiene التوحيد الألوهية, el monoteísmo de adoración, والتوحيد الربوبية, y el tawhid del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala, y niega imperfección a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero más bien Allah subhanahu wa ta'ala es perfecto y completo en todos sus nombres y atributos y sus acciones. وتضمنت معرفة العبادة وأركانها, y también contiene el conocimiento el conocimiento de la adoración y sus pilares. Como mencionamos que de la adoración, si se recuerdan en la primera parte de la sura, que de los pilares de adoración es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala sobre amor y sobre esperanza y sobre miedo. Yani al-mahabba y esperanza, yani que se adora a Allah subhanahu wa ta'ala sobre amor, que adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala porque lo amamos, y lo amamos porque Él es el que nos da las bendiciones y los favores y el sustento, y nos cura de enfermedades, y por eso lo amamos. Y también esperamos el bien de Él, esperamos su ayuda, esperamos su misericordia, esperamos y dependemos en Él de todo en esta vida y en la próxima. Y tenemos miedo igualmente de caer en la ira de Allah o el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces estas tres cosas son los tres pilares de la adoración. Si falta una de estas tres cosas o uno de estos tres pilares
Entonces no es adoración correcta. No es adoración correcta. No solo se adora a Allah subhanahu wa ta'ala basado a solo amor, como mencionó el Sheikh, de que así hacen los sufis, ¿no? O adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo basado en esperanza por su bien, así como hacen los murji'a. O solo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala basado en miedo, como hacen los Khawarij. Entonces, el Sheikh aquí termina diciendo de que en esta sura contiene el conocimiento de lo que es adoración correcta y sus pilares. Y termina Sheikh Muhammad Wahhab aquí en su escrito diciendo: Wallahu a'lam. Sheikh Al-Fawzan comenta sobre esta última parte del tratado, y dice: como se ha mencionado antes, los diferentes tipos de tawhid, los tres diferentes tipos de tawhid, al-rububiyya, al-uluhiyya, wal-asma wa sifat, el monoteísmo de adoración, de dominio de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, y negamos de que Allah tiene una imperfección. Allah subhanahu wa ta'ala no tiene imperfecciones, pero Él es perfecto y completo. Y esto es el tawhid. Igualmente mencionamos de lo que es adoración, dice el Sheikh, y de los pilares, de que adoración, el base de adoración es someterse a Allah subhanahu wa ta'ala, es la base. La base es someterse y ser humilde ante Allah subhanahu wa ta'ala, es la base de adoración. Pero en esto hay los tres pilares de adoración que se necesita. Es completamente necesario que se cumple con estos tres pilares para que la adoración sea correcta. Y eso es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala basado en amor, ese amor con humildad y esperanza y miedo. Estos tres son los pilares de adoración. Quien cumple con los tres adora a Allah subhanahu wa ta'ala, y quien le falta algún pilar o más, pues entonces no adora a Allah subhanahu wa ta'ala basado a la legislación islámica. Y Sheikh Al-Fawzan aquí termina y dice: wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa jazahullah khairan ala ma bayyana wadah. Yani que la paz y bendiciones de Allah sea sobre nuestro profeta Muhammad, y que Allah recompensa con el bien al Sheikh de todo lo que ha aclarado y explicado. Y eso terminamos, ya Juan Barakallahu con el escrito de el libro Algunos beneficios de Surat al-Fatiha. Hay unas preguntas aquí en el libro, después de esta explicación que le hicieron a Sheikh Al-Fawzan sobre esto, y vamos a leer algunas, puede ser que no todas, pero algunas, porque hay todavía un poco de tiempo en la clase. Le preguntaron a Sheikh Al-Fawzan, hafidhullah: ¿Hal min al-kufr mawalat al-kuffar? Que es de kufr e incredulidad tomar los incrédulos como aliados, gente que se da lealtad y amor. El mawala es aquellos que le das lealtad y amor, que amas a esa gente o esa persona o esas personas y les das lealtad, ¿no? Entonces la pregunta es si es de incredulidad dar mawala a los kuffar. El Sheikh hafidhullah ta'ala, que Allah lo preserve, respondió y dijo: mawalat al-kuffar muharrima wa batila, wa idha ahabba ma hum alayh min al-kufr sar kafiran. Que dijo o respondió el Sheikh y dice: dar la mawala al kuffar es haram, o sea, mawala es la lealtad y amor. Dice el Sheikh:
dar esa moala a los kufar es algo ilícito y es falso dárselos. Y si alguien ama aquello en lo que ellos están de kufr, pues entonces se convierte en un kafir. Es decir, si la persona toma a los incrédulos como aliados, como amistades y amigos, aliados, por ser que él ama en lo que ellos están de incredulidad, pues entonces él se convierte en incrédulo. Allahu alam, dice el Sheikh. Igualmente le preguntan al Sheikh el dicho del autor Sheikh Muhammad Wahab en su tratado Thalatatul Usul, los tres fundamentos, el otro libro y escrito que inshallah vamos a tener una clase sobre ese libro, inshallah ta'ala, en el futuro cercano, inshallah. Pero preguntan sobre el dicho de Sheikh Muhammad Wahab en este escrito Thalatatul Usul. Dice: إنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. هل هذه الثلاث مسائل هي حد الواجب تعلمه في العقيدة؟ Dice, el que pregunta aquí dice, en el escrito de Sheikh Muhammad Wahab, Thalatatul Usul, los tres principios o tres fundamentos, dice que es obligatorio para cada musulmán y musulmana aprender estos tres asuntos. Entonces, aprender estos tres asuntos es lo máximo que debe aprender o lo mínimo que debe de aprender el siervo en la aqida. Y el Sheikh respondió y dice: estos asuntos de los tres fundamentos de este tratado es de los más importantes asuntos de la aqida. Estos asuntos, de lo que se menciona en el libro Los Tres Fundamentos, son de los más importantes asuntos de la aqida. Y el libro de Sheikh Muhammad Wahab, Juan, los tres fundamentos o los tres principios, Thalatatul Usul o Usul Thalatha, está basado en las tres preguntas que se van a hacer o que cada siervo le van a preguntar en la tumba. ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Y quién es tu profeta? O sea, estas tres preguntas que cada siervo va a ser preguntado en la tumba, pues estas tres preguntas son los tres fundamentos, es la base del libro Los Tres Fundamentos. Entonces Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah explica bien quién es tu Señor, quién es tu profeta y cuál es tu religión. Estas tres se explica bien o lo que se necesita saber para entender bien y practicar bien estos tres fundamentos. No. Entonces, el Sheikh aquí dice: هذه من أهم مسائل العقيدة. Estos son de los más importantes asuntos que un musulmán debe aprender del aqida. No. No, siguen la pregunta, le siguen y le preguntan, algunos que dicen: البعض مما يشاهد المباراة يتأخر عن صلاة الجماعة وذلك حتى لا يفوتهم شيء من المباراة، فهل هذا يقدح في توحيدهم ومحبتهم لله؟ Que hay algunos jóvenes que miran los
deportes o los juegos de fútbol o deportes y retrasan el tiempo del salah en jama'a, en la mezquita, es decir, el salah en la mezquita con la congregación. O sea, faltan salat al-jama'a en la mezquita, por ser que no quieren perder nada de lo que están viendo de los deportes que están mirando, ¿no? Y preguntan, ¿esto es algo malo y afecta el tawhid de ellos y el amor que deben tener para Allah subhanahu wa ta'ala? Esa es la pregunta. El Sheikh responde, hafidhullah ta'ala, y dice, Naam, hada yanqis tawhidihim. Esto baja su tawhid de ellos. لأنهم قدموا محبة مباراة على طاعة الله سبحانه وتعالى. Y eso es porque ellos prefieren el amor para estos deportes que para la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Prefieren estos deportes encima de la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. قدموا محبة المباراة ومشاهدتهم يعني مشاهدتها على ما يحبه الله. Ellos prefieren este amor que tienen para estos deportes o mirar esto, ya sea deportes, Juan, o películas o novelas o cualquier cosa que la gente está haciendo. Si prefieren esto, el amor que ellos tienen para eso, y lo prefieren en vez de lo que Allah ama y prefiere, dice el Sheikh, pues esto rebaja o baja el tawhid de ellos. Naam. Qul, y el Sheikh menciona lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: Qul in kana aba'akum wa abna'akum wa ikhwanakum, y el resto del ayah. Dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dice, di, y si sus padres, sus hijos, sus hermanos y su familia y en esta ayah, en Surat At-Tawbah, menciona sus negocios, sus propiedades, o sea, esas cosas que ellos aman, completamente. Si eso es más importante que Allah y su mensajero, pues entonces esperen que les llegue el juicio de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, es algo que sí rebaja o baja el tawhid de ellos, dice el Sheikh, wallahu ta'ala alam. Sigue, nos faltan unas 2 preguntas aquí nomás. هل تداوي برقية وغيرها من وسائل التداوي فيه نقص في الإيمان? Que si la persona que toma o que hace ruqya o toma medicamentos, la ruqya, si para aquellos que no entienden lo que es ruqya, la ruqya es aquello que se usa para curar enfermedades o dolor o el malestar con recitar el Corán o du'at o adhkar legislada en la Sharia. Es decir, que es del Corán y la Sunna. Esto se llama ruqya. Como si la persona tiene un dolor o algo, como es de la Sunna, recitar Surat al-Fatiha 7 veces sobre la persona. Y esto es una forma de ruqya. Entonces la pregunta es que si la persona hace ruqya o toma los medicamentos, si es algo que opone o rebaja o baja su imán. Y el Sheikh hafidhullah ta'ala menciona y dice que tomar los medicamentos es algo permitido, o aquello que alivia el malestar o las enfermedades o el dolor o algo, pues hacer esto es de los pasos o las razones para tratar de aliviarse, y esto no hay nada mal en ello, siempre y cuando depende completamente en la cura o en que se alivie, que esto viene de Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, que
tiene la persona la creencia de que solo Allah subhanahu wa ta'ala puede dar la cura, o solo Allah subhanahu wa ta'ala puede sanar la persona. Ya sea que tome toda la medicina o medicamento o hace toda la ruqya que quiere, pero si no tiene la creencia de que esta cura o que Allah es el único que puede curar o sanar la persona, pues entonces si la persona no tiene esa creencia, pues entonces sí baja su imán, y eso hasta baja a shirk y kufr. Pero si la persona tiene esa convicción de que es Allah subhanahu wa ta'ala el único que da que cura la enfermedad, y es el único que sana la persona del malestar, ya sea que la persona use medicamento o hace ruqya o lo que sea, pero si la persona tiene esa creencia bien firme en su corazón de que Allah es el único que da la cura y no el medicamento y no la ruqya, pero es Allah subhanahu wa ta'ala que con su permiso la persona se cura o se sana, pues entonces esto no baja el imán para nada y es permitido. No. Y dice, esto es el modo de Ahlul Imán, que toma las razones o toma los medios y se mantiene firme sobre la creencia en que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que puede ayudar y puede beneficiar, porque ese poder está solamente con Allah subhanahu wa ta'ala, curar la enfermedad. Él es el que da la muerte y que da la vida. Si estamos de acuerdo que Allah es el que da la vida, Allah es el que preserva la vida, y Él es el único que da la muerte. Así que Él es el que alivia y sana y cura. Wallahu ta'ala a'lam. La última pregunta aquí, Juan. Dice, بين لنا كيف يكون الجمع بين محبة الوالد لأولاده ومحبته لله سبحانه وتعالى. Aclara para nosotros cómo se puede rectificar o cómo se puede unir las dos cosas de el amor del padre para sus hijos y el amor que él tiene para Allah. ¿Cómo puede hacer las dos cosas correctamente? Y dice el Sheikh, dice, نعم إذا تعرضت محبتهم مع محبة الله وقدمت محبتهم على محبة الله فهذا هو الذي فيه وعيد. Si choca, o sea, el amor que él tiene para ellos, sus hijos, con el amor de Allah, es decir, si él pone el amor que él tiene para sus hijos encima del amor que él tiene para Allah, pues entonces este es un problema, y ahí es donde la persona cae en error. فإذا تركت الصلاة الجماعة لأجل طاعة أولادك أو أحد من خلق فقد قدمت محبتهم. Si abandonas el salah en la mezquita o abandonas el salah a tiempo por obedecer a tus hijos o a tus padres o a alguien de la creación, pues entonces has puesto el amor para ellos encima de Allah subhanahu wa ta'ala. أو تركت الجهاد في سبيل الله وهو متعين عليك، أو تركت الهجرة من أجل الطمع في وطن أو في ولد أو في مسكن. Y dice, igualmente si abandonas la lucha por Allah subhanahu wa ta'ala o la hijra, emigrar de la tierra de los incrédulos a la tierra del Islam, y abandonas esto por obedecer a tus padres o tu familia, o por no querer abandonar lo que amas,
Entonces todo esto es poner el amor para estas cosas encima del amor que debes de tener para Allah. Y esto es un gran error. Pero el amor para Allah subhanahu wa ta'ala debe ser más grande y se debe poner encima de todo. El amor de Allah, para Allah subhanahu wa ta'ala se debe poner encima de todo. Y no hay nada que debemos amar más que Allah. Y no hay nadie que debemos obedecer encima de Allah subhanahu wa ta'ala. Nada. No nuestros padres, no nuestros hijos, no nuestros parientes, ni nuestros deseos o almas. Nada. Y con esto termina el Sheikh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi Rabbil Alamin. Con eso terminamos la explicación del tratado de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, algunos beneficios de Surat al-Fatiha. Y Juan, barakallahu fikum. Como siempre, Juan, cuando terminamos un libro, estudiando un libro, un escrito, pues la siguiente semana tomamos un descanso en ese día para elegir bien el siguiente libro y inshallah en los próximos días podemos anunciar cuál será el siguiente libro que vamos a escoger para seguir con la clase de viernes bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay unas preguntas en que puedo ayudar, inshallah ta'ala haré lo posible. Juan, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Tayyib, Juan, si no hay preguntas, nos despedimos inshallah. Les recordamos que mañana también tenemos una clase de la clase de hadith, el escrito del imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, la alegría de los corazones de los justos. Inshallah es la clase de sábado, que es a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم.